Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Lastimosamente en nuestro país ha quedado en evidencia cómo se manipula la justicia para lograr impunidad. ¿La política interviene en esa manipulación? Lo vamos a revisar enseguida. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Leonardo Lazo, él es consultor político. Muy buenas tardes todavía y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, encantado de compartir este espacio. ¿Qué decir de esta injerencia que existe por parte de la política en la justicia? Y quiero traer al inicio de esta entrevista a lo que ocurrió anoche en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justamente con la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora los movimientos políticos están tratando de deslindarse de lo sucedido, pero tal vez está quedando en evidencia esta injerencia política que se está dando. Sin duda, y es un tema que creo que los ecuatorianos tenemos que poner una alerta muy fuerte, porque sin duda lo que hay ahí y se evidencia en lo que pasó anoche es un acuerdo entre el correísmo y el gobierno de Daniel Noboa para tomarse la justicia, para controlar la justicia. Eso es sumamente grave porque cualquier estrategia de seguridad represiva, Fuerzas Armadas, todo lo que se haga, no va a servir de nada si tenemos impunidad en el país, que es lo que viene reiteradamente dándose, porque los delincuentes entran o son procesados o la policía hace su tarea, pero luego entre fiscales, jueces y el Poder Judicial, los tipos salen nuevamente en esto que en algunos países les llaman la puerta giratoria. Entonces hay que combatir la impunidad y por eso es sumamente grave lo que pasó anoche, ¿no? ¿Cómo entender que haya este acuerdo entre ambos partidos políticos, entre Revolución Ciudadana y entre el movimiento oficialista? Al principio hubo pues este llamado pacto de gobernabilidad que se dio en la Asamblea Nacional justamente para lograr poder hacer realidad ciertas leyes que enviaba el Ejecutivo. Pero después había un distanciamiento. Ahora que nuevamente están de acuerdo. Pues es que hay puntos de encuentro, ¿no? Como yo creo que Roberto Aguilar lo ponía bien, decía, no pueden pelear en muchas otras cosas, pero en este tema no. ¿Y por qué hay un punto de acuerdo aquí con relación a Mario Godoy, por ejemplo? Eso convendría preguntarle a la gente del gobierno. Me parece que, mire, en el poder siempre hay una tentación a querer controlar la justicia, ¿no es cierto? Igual que hay una tentación a controlar la prensa. Estos son fenómenos inherentes al poder, pero el tema de entender los contrapesos del poder y los límites es fundamental para una democracia. Es decir, por mucho que yo quiera controlar o un juez o pienso que no está actuando, debo dejarle actuar con independencia si quiero realmente que exista democracia y que exista seguridad. Entonces, no sé qué habrá detrás en el interés del gobierno, no sé qué temas se quieran cubrir, en fin, no puedo dar elementos como para decir el objetivo es tal. Pero lo que está claro es que le ponen al Ecuador al filo del abismo, porque es muy grave lo que va a pasar, porque esta gente va a nombrar los nuevos jueces. Pero entonces, a lo que voy es, ¿por qué entonces sospechar que hay un acuerdo si ni siquiera se puede entender el motivo de este acuerdo para esta designación específicamente? Porque es lo único, digamos, porque de otro modo no habría pasado lo que pasó ayer y no habría habido esa reconsideración que fue permitida por gente ligada al gobierno y la reconsideración hizo posible este cambio de nombramiento
y poner al frente a una persona evidentemente correísta, ¿no? Entonces creo que es claro, eso es un acuerdo, ¿no? Ahora, ¿cómo deslindar esta injerencia de la política en el sistema judicial? Ya hemos visto, esto no es nuevo, ¿no? Ya hemos visto no solamente, por ejemplo, casos como el de Pablo Muentes con la Corte Provincial del Guayas, la injerencia que había para obtener beneficios personales. En determinados casos, él está vinculado a los casos Metástasis, también al caso Purga, pero no es una historia reciente. La injerencia de la política en la justicia viene de hace muchísimos años aquí en nuestro país. Sí, es por esa figura que hay entre el Consejo de Participación, que es el que define esos cargos clave. Consejo de la Judicatura, Fiscalía, nombramientos en las Cortes, y entonces eso permite el control de esos organismos con un grupo de gente que está muy ligada a la política y que no debería estar ligada a la política. Ese es el principio, ¿no? Entonces, creo que se viene discutiendo en el Ecuador la validez del Consejo de Participación Ciudadana y hemos dicho mucho, no es un tema sencillo, pero es un organismo que debería eliminarse, porque con todos los defectos que podía tener nuestra democracia antes del correísmo, las ternas se mandaban a la Asamblea o al Congreso en ese tiempo, y era el Congreso el que elegía esas autoridades fundamentales, Corte Suprema, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría. Y entonces, eso de todos modos nos daba mejores resultados, sin duda. Usted como yo tendremos en memoria presidentes de Corte Suprema, fiscales generales y gente de antes del correísmo, que era gente que tenía un nivel ético y una trayectoria positiva. Eso se ha ido perdiendo con este manejo de todo lo que pasa ahí al interior del Consejo de Participación, que realmente es terrible, es deleznable, ¿no? Ahora, ¿usted considera que volver a ese modelo de designación, que la Asamblea Nacional sea la encargada de designar en estos casos específicos, esto de alguna manera nos daría mayores garantías? Porque también vemos cómo está ahora la Asamblea. Sí, es decir, no vamos a encontrar nunca organismo perfecto ni política perfecta, pero yo creo que es mejor, y ha pasado, digamos, en la Asamblea, por ejemplo, no se ha logrado hacer juicios políticos a presidentes o a ministros porque simplemente el correísmo ha querido. Porque como es un órgano más amplio, el conseguir un número de votos alto, 2/3 de una votación para generar un resultado, no es sencillo. Entonces, eso hace más democrático el tema. Pero que 4 o 5 personas se sienten en un organismo y además con amenazas y presiones externas y, en fin, hagan nombramientos y cambios, atropellando además muchos procesos, muchas normas en el camino, realmente es muy malo y ha probado que es muy malo. Es decir, antes yo recuerdo, por ejemplo, el caso en tiempo de Lucio, él quiso hacer un cambio en la Corte Suprema y eso le costó el gobierno. En la Pichicorte. Había unos contrapesos y el pueblo mismo podía reaccionar y tomar acciones. Ahora no podemos hacer nada. Estamos impotentes viendo cómo esta gente quiere volver a garantizar la impunidad en el Ecuador, que además sabemos que es el objetivo fundamental del correísmo, ¿cierto? Y entonces, esa es una amenaza gravísima para el Ecuador y yo quiero poner una alerta gigante a los ecuatorianos. No podemos dejar que esto pase, que esto se concrete. Sería muy malo para el Ecuador. ¿Qué le dice a los ecuatorianos esta situación, este mal manejo del sistema judicial que se da en nuestro país? Bueno, que está repitiéndose esto que venimos viendo desde hace algunos años, ¿no? Que hay acuerdos espurios, acuerdos poco claros para beneficiar a ciertos grupos políticos ligados además con delitos, con crimen organizado, con lavado, con un montón de cosas que son las que los ecuatorianos tenemos que combatir. Como les reitero, ninguna estrategia de seguridad va a servir de nada si no trabajamos en lograr el combatir la impunidad y el que la gente que comete delitos pague sus penas como corresponde y sea sancionada como corresponde, ¿no?
Es decir, hay desconfianza por parte de los ecuatorianos porque no se está manejando de forma independiente la justicia y obviamente se cometen actos arbitrarios y obviamente que van dirigidos a obtener beneficios personales. Ahora, hay herramientas legales que se aprovechan y que se toman como oportunidades para que se pueda escapar de la justicia, para obtener esa impunidad. ¿Qué hacer con esto? Porque obviamente son herramientas válidas que tenemos todos los ecuatorianos para garantizar nuestros derechos, pero en algunos casos, por ejemplo, en el habeas corpus ya está tan manoseado, se lo ha distorsionado de tal manera que ya todos estamos dándonos cuenta de ese manejo que se está haciendo de estas herramientas, de estas garantías que deberían ser para el bien de los ciudadanos, no mal utilizarlas. Bueno, el tema es el punto fundamental de una estrategia de país, de una estrategia democrática y de una estrategia de seguridad es una profunda reforma de la justicia. Eso es necesario. Si eso pasa por cambiar, abolir el Consejo de Participación, cambiar la forma de nombrar las dignidades, también por hacer procesos de evaluación reales, de auditorías de los jueces y funcionarios. Si no hacemos eso, no vamos a salir como país. Mientras el Ecuador viva la impunidad permanentemente como la vemos, ¿no es cierto? Es decir, vemos que los delincuentes entran y pocos días después salen con medidas cautelares, con habeas corpus, con acuerdos, y luego vemos y nos enteramos de que el juez A o B recibió dinero, etcétera. Además, uno puede constatar cuando uno conoce un poco y ve la calidad de vida que se dan estos jueces y estos funcionarios, evidentemente es porque reciben dineros y tienen acuerdos con estos sectores, ¿no? Entonces necesitamos una reforma profunda de la justicia y esto es algo que el Ecuador no está debatiendo y menos todavía haciendo algo para lograrlo. Pero una reforma profunda en el sistema de justicia como tal no significa cambiar leyes. Si eso incluye cambiar leyes, claro que sí. Es decir, una reforma profunda debe incluir reformas normativas, reformas procesales y evaluación y rendición de cuentas de las autoridades, cambiar los procesos de nombramiento, es decir, completo. Es discutir a fondo lo que haya que hacer. Esa es una agenda que hay que elaborarla. A mucha gente ha hablado y se habla de eso y se sabe qué acciones prioritarias habría que tomar, pero hay que debatirla a fondo y si se hace y se plantea una reforma va a tener el apoyo mayoritario de los ecuatorianos sin duda, porque sabemos que sin eso el país no va a salir. Mientras haya impunidad en el Ecuador, esto no tiene salida. Fíjese usted, solo de lo que he leído, 3% de los casos de corrupción llegan a sentencia. Entonces, los delincuentes tienen toda la ventaja. Los honestos, los que hemos trabajado toda la vida, terminamos siendo unos bobos, porque ellos tienen la ventaja. Tienen el poder, tienen el dinero y pueden hacer lo que quieran, porque no van a pagar sus penas. Por eso es que se reitera el delito en el Ecuador. Entonces, combatir la impunidad es una prioridad total y eso es algo que no estamos debatiendo y menos aún trazando alguna estrategia para avanzar en esa línea. ¿Y por qué no se está debatiendo? Porque desgraciadamente yo creo que... Porque no les conviene. Primero porque necesitamos que el gobierno asuma eso. Es decir, si el presidente dice que él tiene una estrategia de seguridad, él debe entender que el principal tema de la estrategia de seguridad es no es poner militares en la calle ni más acciones represivas. Está muy bien todo lo represivo si es que eso es necesario, pero no sirve de nada. Y usted converse con los policías están cansados y le dicen a uno, estamos cansados de que hacemos el trabajo, agarramos a los delincuentes y los jueces les sueltan. Eso le dicen todas las semanas a ustedes los periodistas. Así es, de acuerdo. Entonces,
Entonces, ¿qué es eso? Y yo, mientras tanto, como gobierno no estoy haciendo nada por eso y no debato eso y no incluyo en una consulta que hago ninguna pregunta sobre eso, porque los ecuatorianos si nos pregunta eso, ¿quiere abolir el Consejo de Participación? Mayoritariamente sí. ¿Quiere reformar la justicia? Sí. ¿Quiere que cambie la forma de nombrar los jueces y tal? Sí. Entonces hagámoslo. Pero alguien tiene que liderar y ese alguien se llama gobierno. Para eso es que uno es gobierno, para hacer las acciones prioritarias del país. Y la acción número uno, es combatir la impunidad. Mientras haya impunidad, no hay estrategia de seguridad, no va a haber seguridad y por tanto no va a haber inversión, no va a haber empleo, no hay Ecuador, no hay futuro. Esa es la realidad. Me quedo entonces con eso. Le quiero agradecer a Leonardo Lazo, consultor político, por habernos acompañado. Mucho por hacer, sin lugar a dudas, en el sistema judicial en nuestro país. Y también hay que eliminar ese vínculo entre política y justicia. Gracias a usted, María del Carmen. Buenas noches. Una buena noche. Noticias, entrevistas, análisis.